Muy buenos días, les saluda Mario Hernández Sandoval, bienvenidos a la transmisión de este programa Periodismo sin Permiso que realizamos desde Chetumal, capital del estado. Departamento de Ciencias Sociales de la UCRO y miembro de un grupo de trabajo sobre violencia y políticas encadenantes del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. ¿Lo dije bien? Muy bien, gracias. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, gracias. Y también nos acompaña el doctor Javier Gamboa Villafranca, doctor en Sociología. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias, Mario. Eliana, es un gusto estar aquí con usted. Igualmente, muchas gracias. Voy a dar algunos datos, si me permiten, trataré de no aburrir. Estos datos son del año 2014 de la Organización Internacional para las Migraciones, que nos dice que hay 214 millones de migrantes en todo el mundo. ¿Qué le parece esto? ¿Es mucho? Sí, por supuesto, es una cifra descomunal. La misma Organización Internacional para las Migraciones ha referido que con esa población es toda la población que puede caber en un país. Entonces estamos hablando de un flujo poblacional a nivel internacional muy, muy intenso. ¿A qué obedecen o qué generan las migraciones? Bueno, esa es una pregunta muy amplia. Eso es como hablar del hombre de Cromañón hasta nuestros días, porque las migraciones, ¿no?, han existido toda la vida, pero sí, si nosotros pudiéramos pensar el tema de las migraciones, o si lo constreñimos o lo enmarcamos en este contexto actual que tiene que ver con la globalización, entonces eso puede explicarse de una manera que refiere pues a contextos sociales, históricos y políticos muy concretos. En ese sentido, una de las cosas que nosotros podemos advertir es que los movimientos de población, las migraciones, tanto dentro de los países como a nivel internacional, casi siempre obedecen a impulsos económicos. Es decir, casi siempre se trata de poblaciones expoliadas por la necesidad en busca de horizontes más favorables para vivir. Sociales y económicos. Quintana Roo es un ejemplo clarísimo de migraciones en varios sentidos. Por ejemplo, la colonización dirigida. Este es un estado que es, digamos, un calidoscopio cultural resultado precisamente de movimientos de población. Pero para volver al punto de la pregunta, las migraciones no se puede entender la intensidad de los flujos migratorios a nivel internacional si nosotros no ponemos en el foco de atención los problemas derivados económicamente por efecto de la globalización. Es decir, con la globalización lo único que nosotros hemos visto es cómo se ha ampliado la brecha de las asimetrías y las desigualdades entre los países. En ese sentido, eso desde el punto de vista legal, que en ese sentido es muy importante distinguir la legalidad de la legitimidad, porque los tratados de libre comercio han contribuido, por lo menos en América Latina, en gran medida a estos dinamismos de población. Porque nosotros vemos, por ejemplo, tratados de libre comercio que han impactado de manera muy poderosa y han desvertebrado y fracturado las economías locales por la naturaleza misma de la globalización, y le han dejado a los estados locales un margen de maniobra muy endeble, toda vez que no controlan económicamente nada y tienen digamos, un papel en el campo político que se dedica nada más a la gestión, pero que no puede responder
a las demandas de los ciudadanos dentro de sus territorios. En ese sentido es preocupante también el desdibujamiento del papel del Estado en estas regiones, y en general explica, insisto, el dinamismo poblacional tan intenso. Doctor, algo que quieres agregar sobre esto. Mencionó algo importante la doctora, que lo puntualizó, que la globalización ha generado movilizaciones humanas multitudinarias, ¿no? En lo general, sí. La globalización es la globalización de los productos de las corporaciones transnacionales. Es la globalización de las mercancías, excepto la mercancía fuerza de trabajo. Esa no se globaliza. Está sujeta a controles de corte patrimonial, inmobiliario, que en esencia son los estados nacionales. Esa sí no. Todo lo demás sí, siempre y cuando yo lo produzca, yo, corporación transnacional, se globaliza. Pero su pregunta original es, ¿qué tipo de migraciones hay? Desde mi punto de vista, hay dos grandes tipos. Se puede uno pensar en N tipos de acuerdo a los criterios. Pero yo diría que, digamos, en términos coyunturales, lo más importante sería una tipología con dos grandes componentes: migración espontánea y migración forzada. Migración espontánea es a lo que se refiere la doctora. Es cuando por motivos económicos la gente decide migrar, decide por voluntad. Y ahí nos vamos, al norte, en el caso mexicano, a buscar mejores horizontes, mejores formas de vida, el American Way of Life, que luego resulta ser un sueño de narcómano, que tiene todo menos la parte agradable. Y la migración forzada. La migración forzada, aquí en este lugar, a 500 metros de aquí está la bahía de Chetumal, ¿no? La bahía de Chetumal está equidistante, estamos a 300 kilómetros en línea recta, aquí atravesando norte, este, oeste, al sur, este, línea recta del territorio hondureño, donde empieza el territorio hondureño. 300 kilómetros, es nada. Para darle una idea a su teleaudiencia, es como la misma distancia que hay en línea recta a Emiliano Zapata, Tabasco. Menos de la distancia que nos separa de Chetumal con Macuspana, la tierra natal de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, para los chetumaleños es importantísimo, en primer lugar, por la cercanía física. En segundo lugar, por motivos políticos, lo que pasa en Honduras. Es importantísimo. Le pongo un ejemplo. El diputado constituyente, Abraham Martínez Ros, nos platicaba un grupo de gentes que nos reuníamos ahí. El primer gobernador, perdón. El primer gobernador. No, Abraham Martínez Ros. Abraham, sí, el diputado constituyente, él nos platicaba en unos desayunos que hacíamos, que le llamábamos jocosamente Club de Toby, y después, muy serios, era Asociación Cívica Quintanarroense. El Club de Toby para los cuates. Y nos platicaba de todas las andanzas de él y su hermano, Jesús Martínez Ros, en calidad de hijos del primer cónsul de Honduras en México, aquí en Chetumal. Nos platicaba cómo el señor venía vestido con su traje, él de facciones muy raciales negras, con su traje muy elegante, sus zapatos, imagínense aquí en verano con su traje, con su maquinita de escribir. Bueno, ese es tan cercano es que estoy poniendo este ejemplo. El primer gobernador constitucional es hijo de un inmigrado, originalmente cónsul. Y por estas dos razones, por cercanía física y por motivo de arraigo, es especialmente importante lo que pasa con Honduras. Lo que estamos viendo ahorita, que ha sido objeto de una campaña profesional de manipulación ideológica espantosa, es una emigración forzada de Honduras para acá. No es que sean hondureños que espontáneamente se quieren ir a vivir a Estados Unidos. En este momento lo que estamos viendo es una movilización social de perseguidos, con peligro de muerte incluso, por el actual régimen ilegítimo impuesto por Estados Unidos de América en
en Honduras. Lo que están buscando es una movilización que busca el objetivo principal, como yo lo veo. Yo no tengo datos, siempre le decía, pero no, a todas luces está eso, digamos, manejémoslo como hipótesis. Está buscando asilo político en el país que ocasionó el derrumbe del primero el gobierno de Zelaya en 2009 y del gobierno que ganó las elecciones en noviembre del 2017, hace 10 meses, bueno, casi el año, ¿no? Entonces, es un movimiento social de asilados políticos potenciales buscando revertir como boomerang la receta de haber tirado al gobierno legítimo, y en este momento el gobierno legítimo instaurado es el que le está persiguiendo, hostigando, encarcelando, incluso asesinando. Eso es lo que tenemos. Y aquí se le maneja, es una migración que forzada, no es que espontáneamente lo hayan hecho, es forzada por las circunstancias. O me voy o me matan. Y están buscando el asilo, no en México, ni se quieren quedar en México, están buscando el asilo allá, en Estados Unidos. Y lo que ha querido ahora las declaraciones de Trump, de hace 3 días, diciendo que ya dio órdenes a los soldados desplegados en la frontera norteamericana para tirar a matar, elegantemente puesto como uso de la fuerza letal, es tirar a matar. Y además con el acompañamiento de que si no controla la frontera México aquí, como lo hizo en el sur, y vienen para acá, entonces aquí los vamos a matar. Okay. Eso es, pero hay una campaña bestial, ideológica. Bestial, solamente la he visto en ocasiones en que está preparando para la guerra a la población de un país. Tremenda. Sobre eso podría hablar después, pero ya no quiero abusar más. Antes de continuar con este movimiento que vimos hace unos cuantos días, ¿nos podría resumir los movimientos, las migraciones más importantes que ha habido en el continente latinoamericano antes de regresar al asunto de Honduras? Sí, yo quizá por una deformación profesional, me parece que incluso para que en aras de llegar de manera muy didáctica a los espectadores, a la audiencia en general, me parece que se han tocado 2 puntos importantes. Yo insisto en que el tema migratorio, en el marco de la globalización, el doctor Gamboa decía hace un momento, sí, se trata de la liberación del flujo de las mercancías, es decir, la búsqueda de mercados, pero también la apropiación de materias primas. Es decir, es la expansión planetaria del capital en estos momentos. Es decir, también el capitalismo siempre desde sus orígenes ha sido mundial. Es decir, mi disciplina no podría explicarse de otra manera si no fuera precisamente por la búsqueda de mercados y de apropiación de materias primas. Aquí hay, perdón doctora, aquí hay una contradicción o una manipulación, porque por un lado eso implica también la pérdida de soberanías y la desaparición de fronteras, pero cuando se trata de las migraciones entonces ponen la frontera, ¿no? Claro, es que hay una cuestión paradojal. Sí, la globalización tiene muchas paradojas. Una de ellas entonces, resumiendo entonces, tiene que ver con la liberación de los mercados. Para eso no hay restricciones, no hay fronteras. Es decir, el tema del territorio y de la nación, es decir, mientras hay una pérdida de soberanía, el control sobre los recursos, el control del Estado sobre digamos, la esfera de lo económico, por otro lado tenemos que a la hora de la movilidad poblacional, entonces tenemos, se vuelve y se pone sobre la mesa el tema del territorio, el tema de la nación. No sé si me explico. Sí. Por un lado, entonces se desdibujan las fronteras para las mercancías, pero a las poblaciones que empieza, o sea, los flujos son derivados precisamente de esa fractura y de ese desvertebramiento económico en países y en regiones. Entonces eso sí se contiene, o sea, ahí vuelven y las fronteras a tener muchísima solidez y vuelve y se reposiciona el tema de los territorios y el tema de lo nacional. Bien,
El caso de las migraciones centroamericanas no puede entenderse, por lo menos en su estado reciente, sí, como decía el doctor Gamboa, sin la presencia de Estados Unidos a todo lo largo más o menos de los años 70 a los hay otro tipo, de suerte que yo estoy convencida que las migraciones forzadas tienen que tener un apellido, digamos. ¿Forzada por quién? Forzada, ¿Por quién o por porque, qué? ¿por qué y por qué circunstancias? Claro. Entonces yo, por ejemplo, creo que hay migraciones forzadas por conflictos bélicos, ¿cierto? Si nosotros ponemos ese tipo de apellido, entonces es fácil reconocer a los actores y sobre todo identificar los responsables de la situación, porque si se habla de migraciones forzadas, sinceramente yo creo que las migraciones de la globalización son todas forzadas, y son forzadas por cuestiones de tipo económico, por cuestiones de tipo político, persecuciones políticas. También el tema de los refugiados ha aumentado de manera terrible, también el tema de los perseguidos políticos y sobre todo de poblaciones no solamente acuciadas por la necesidad, sino también por esta pérdida de liderazgo de los estados dentro de sus territorios, es decir, al no tener control económico dentro de sus territorios. Y en ese sentido, el caso de Honduras, el caso de El Salvador, por citar, digamos, los dos países considerados en Centroamérica más violentos y que son los contingentes de población que se vienen o que buscan y que han convertido por excelencia a México en un territorio de tránsito. Hace unos años fue Guatemala. Claro, de hecho nosotros tenemos la presencia de guatemaltecos, es decir, de comunidades formadas por ex refugiados guatemaltecos que venían huyendo justamente de la dictadura de Ríos Montt en Guatemala. Muy bien, el caso de Honduras es un caso muy particular porque en ese escenario, en el escenario de la guerra sucia, una región que está prácticamente incendiada. El Salvador libraba allí batallas de liberación, Nicaragua había logrado tumbar al dictador y trataba de instaurar un nuevo régimen político, en fin, que fue el movimiento sandinista. Teníamos los guatemaltecos con el Ejército Guerrillero de los Pobres, los salvadoreños con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Entonces uno dice, ¿y qué pasaba, por ejemplo, con Honduras? Un país tan pobre, es decir, que tenía una plataforma cultural, económica y política compartida, porque ellos no entraron allí. Entonces es muy importante reconocer que el problema de la intervención de Estados Unidos en ese papel es vieja. Es decir, no solamente Honduras fue, digamos, una base militar de los Estados Unidos desde donde se intervenían y desde donde se fracturaron todos estos movimientos sociales de liberación altamente opresivos, hay que decirlo. Entonces, mientras tanto, es decir, la razón por la cual en Honduras no pasa nada tenía que ver en gran medida con los subsidios de Estados Unidos para mantenerse en ese lugar. Entonces, son estas migraciones forzadas son migraciones forzadas por conflictos bélicos y que siguen teniendo resonancias incalculables hasta nuestros días. En ese sentido, estas economías también que han entrado en tratados de libre comercio después de haber quedado
completamente desvertebradas, completamente extenuadas, debilitadas después de todas estas guerras. Lo que sucede con Estados Unidos es que una vez que recupera el control sobre el territorio, retira los apoyos a Honduras. Entonces este país empieza a conformar estos contingentes de población y a seguir el destino que habían seguido los guatemaltecos, los salvadoreños, en fin, todos estos países. El papel, yo decía hace un momento, para ilustrar qué es lo que pasa también con esos estados que pierden, es decir, que no tienen control sobre la esfera de lo económico, es que progresivamente se repliega. Yo tuve la oportunidad de estar hace año y medio en Honduras y lo que nosotros vemos son el papel de las transnacionales en esos lugares son estados dentro del estado. Más poderosos. Es decir, claro, ellos incluso tienen demarcaciones territoriales donde se producen cosas con su propia legislación, con su propia reglamentación. Ellos ponen las reglas del juego y en realidad cuál es la maniobra del papel del Estado hondureño, digamos, es en realidad raquítico. Entonces, nosotros vemos la pérdida de liderazgo de este órgano central que está ligado al de la nación y entonces es ocupado por poderes fácticos, poderes muy violentos, como tiene que ver con el tema de las pandillas, sí, sí, pero allí básicamente el tema de las pandillas es un fenómeno social muy interesante que además es derivado también y resultado de esa intervención de los Estados Unidos antes, porque no nos olvidemos que ahorita todo el mundo, todos tenemos en la mira a Trump como el gran demonio de todo lo que tiene que ver con este mecanismo de contención de los flujos poblacionales, un papel que dicho sea de paso Estados Unidos le ha relegado y le ha endilgado a México, es decir, lo ha convertido en una especie de gendarme en la región para contener un problema que es derivado de este proceso de intervención y que tiene su desenlace en los años 80 o alcanza más bien su cúspide a todo lo largo de los años 80 y gran parte de los años 90. Entonces lo que no podemos es perder de la vista es que el gran creador y artífice de todo esto fue Barack Obama. Barack Obama, que aparece y salta a la palestra de la historia como con este asunto de lo políticamente correcto, con este asunto de los derechos humanos. Y hasta fue Premio Nobel de la Paz, cuando en realidad todos estos flujos de población y todo este mecanismo de represión es con Bush, por ejemplo, eso hay que decirlo, que se enlaza el tema, se enlazan dos elementos fundamentales y es terrorismo y migración, con la caída de las Torres Gemelas, con el atentado a las Torres Gemelas. Bien, pero es Barack Obama quien pone en ejercicio, digamos, de manera muy contundente todos estos mecanismos y estos dispositivos de tipo legal para contener a las poblaciones en sus territorios mientras aguijoneaba todos estos tratados de libre comercio. Con Bush el fenómeno de las maras cobra muchísima relevancia porque esos muchachos fueron hijos de los que salieron acuciados por la guerra, esa migración forzada, y después en un ejercicio geométrico, una ecuación geométrica demencial, a mi juicio, devuelven a esos muchachos, unos muchachos que llegan a El Salvador y ni siquiera hablaban español. Es decir, eran muchachos que habían, claro, son deportados, sí, porque no es lo mismo una migración de retorno que ser deportado. Entonces, en esa perspectiva es un poco para identificar todas las aristas que tiene este asunto y por qué los hondureños tienen esta visibilidad, es decir, son
quizá de los estados centroamericanos, donde incluso uno de los momentos claves, fundamentales, donde uno pensaba que ese país podía entrar hacia caminos democráticos, fue con el presidente Manuel Zelaya, y nosotros vimos el golpe de estado que se dio allí. 2009. 2009, sí. Entonces, ¿2009? Sí. 2009, exacto. 2000, hace 9 años ya. Mire, hace 9 años ya. De junio a noviembre. Mientras tanto, ese país va en picada, y no hay manera. En ese sentido vale muchísimo la pena considerar en todo ese escenario cómo es que a México le toca, lo he dicho en algunas ocasiones de una manera muy coloquial, pagar los platos rotos de los pulsos políticos de Estados Unidos con otros países, pero sobre todo de su política intervencionista, expansionista y de expropiación fundamentalmente en todas estas regiones. ¿Algo más que añadir a esto? Sí, bueno, de verdad, Mario, Eliana, me congratulo mucho de este programa, con esta temática, porque Eliana es la primera voz de los académicos quintanarroenses que expresa sus hallazgos de investigación de décadas en torno a la temática que para nosotros es coyunturalmente muy importante, la migración forzada por motivos bélicos, para ponerlo con apellido, de los hermanos hondureños. La tercera razón por la que es muy importante, yo mencioné dos, pero la tercera razón por la que este movimiento migratorio es especialmente importante para Chetumal es justamente por la que ya mencionaron ambos. Los antecedentes de, eran otros tiempos, ¿no? De la acogida en México de migrantes, refugiados, ahora ya mexicanos de pleno derecho, en Mayabalam, Cuchumatán, Los Lirios, etcétera. Por cierto, y por cierto, sujetos objeto de aceleradísimos procesos de transformación social en su estructura. Sobre esto hay un experto en la UCRO también, creo que es doctor Alberto Ortiz, que estudió como su tesis de licenciatura procesos de cambio en descripción monográfica de Cuchumatán, y como tesis de maestría procesos de cambio en la estructura social. Ahora la estructura social es radicalmente diferente a la que tenían. Si usted va ahorita a Cuchumatán no lo va a reconocer, porque los valores han cambiado enormemente, yo creo que para mal, en un proceso de 25 o 30 años. Bueno, sobre esto Alberto Ortiz es muy bueno. ¿Sí lo conoce usted? No, no lo conozco. Bueno, y me da, esa es la tercera razón, me da mucho gusto de veras, doctora, que esté aquí, y yo tengo el privilegio de compartir con Mario y con usted. No, pues es justo. Y lo otro que quería mencionar es que es importantísimo que instituciones académicas formalmente abocadas al estudio de fenómenos como fenómenos sociales, eventos sociales como es, mira, motus mutandis, nada, no dice nada. Uno esperaría que ahorita estuviera tomando la tribuna pública investigadores del Centro de Estudios sobre Estados Unidos, bueno, ahora se llama Centro de Estudios sobre América del Norte, de la UNAM, nada. Uno esperaría que la red de estudios sobre movilizaciones sociales estuvieran hablando sobre lo que está pasando ahorita. Nada. ¿Qué tenemos en la opinión pública ahorita en México? Televisión, radio, cine, impresos, y ahora por Facebook, los youtuberos, los influencers, los influenciadores que hacen mentiras. Una campaña, pero de veras sistemática, que me tiene muy preocupado. Es pintar a los hondureños que porque no comen frijoles, que porque rechazaron la comida, que la que rechazó la comida es realmente una prostituta hondureña, que tontería y media. Y no hay del otro lado, salvo esta primera voz que escucho, no hay un pensamiento social clarificador de lo que está pasando. Y uno se pregunta, ¿en dónde están los académicos universitarios que están siendo pagados para estudiar sistemáticamente eso? Y sobre todo
de información que nos han vendido, o que ha salido, por ejemplo, de desprecio de hondureños hacia la comida que se les da. Hay manipulación, no me refiero a este caso concreto, en general se da la manipulación en cuanto al comportamiento en el tránsito por un país de los medios de comunicación o de grupos fácticos. Claro, es decir... ¿Y con qué motivo? Pues eso tiene precisamente lo que estábamos diciendo también sobre este asunto de los nacionalismos, cómo se potencia también, y si hay una figura mediática susceptible de ser manipulada, que además es depositaria de todos los